Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad. Más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Estamos en Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia, exponiendo su análisis doctrinal respecto del Padre Nuestro. Estamos en la cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Sucede con frecuencia que la grandeza de la ciencia y sabiduría hace que el hombre que las posee se vuelva apocado. Consiguientemente necesita fortaleza de corazón para no desfallecer ante las dificultades. El Señor, dice Isaías, da vigor al fatigado y prodiga fortaleza y poder al débil. Esta fortaleza la otorga el Espíritu Santo, según dice el profeta. El Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies. El Espíritu Santo da, pues, esta fuerza y la da para que el corazón del hombre no desfallezca ante el temor de carecer de las cosas necesarias, sino que crea firmemente que Dios le otorgará todo lo que necesita. Por ello, el Espíritu Santo que comunica esa fortaleza nos enseña a pedir de Dios: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y se lo llama, con razón, espíritu de fortaleza. Conviene observar que en las tres anteriores peticiones del Padre Nuestro suplicamos bienes espirituales, cuya posesión, si bien tiene su conocimiento en este mundo, tan solo en la vida eterna encuentra su perfecto cumplimiento. Cuando pedimos que sea santificado el nombre de Dios, pedimos que su santidad sea reconocida. Cuando pedimos que venga su reino, pedimos ser partícipes de la vida eterna. Cuando rogamos que se haga su voluntad, pedimos que ésta se cumpla en nosotros. Todos estos bienes, si bien comienzan a hacerse realidad en esta vida, no pueden alcanzarse perfectamente, sino solo en la vida eterna. Por eso, se hacía preciso pedir algunas cosas necesarias cuya posesión perfecta fuese posible en la vida presente. El Espíritu Santo nos ha enseñado a pedirlas, mostrándonos al mismo tiempo que Dios tiene también providencia de nuestras necesidades temporales. Por eso se dice: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Con estas palabras se nos enseña a evitar 5 pecados que se cometen habitualmente por el deseo de las cosas temporales.
El primero de ellos consiste en que el hombre, por un inmoderado deseo, pide cosas que exceden a su estado y condición, no contento con las que le son convenientes. Así como sucedería si un soldado no quisiera vestirse de soldado, sino de oficial, o un clérigo no se conformara con vestir como tal, sino como obispo. Semejante actitud aparta al hombre de las cosas espirituales, en cuanto desea con excesivo apego las temporales. El Señor nos enseña a evitar este pecado, enseñándonos a pedir solamente el pan, es decir, lo que es necesario para la presente vida según la condición de cada cual, que es lo que se entiende con el nombre de pan. No nos enseñó, pues, a pedir cosas refinadas, ni variadas ni exquisitas, sino el pan, sin el cual el hombre no puede vivir y que es alimento común a todos. Pues como dice la Escritura, lo esencial para la vida es el pan y el agua. Y el apóstol, teniendo pues que comer y con qué vestir, contentémonos con esto. El segundo pecado consiste en que algunos, para adquirir bienes temporales, perjudican y engañan a otros. Es este un pecado muy peligroso, porque siempre se hace difícil la restitución de los bienes robados, ya que, como dice San Agustín, no se perdona el pecado, sino se restituye lo robado. El Señor nos enseñó a evitar este pecado, enseñándonos a pedir el pan nuestro, no el ajeno, porque los ladrones no comen su propio pan, sino el ajeno. El tercer pecado consiste en la solicitud excesiva por los bienes terrestres. Hay algunos que nunca están contentos con lo que tienen, sino que siempre quieren más, lo cual ciertamente es inmoderado, porque el deseo debe regularse según la necesidad. Señor, se suplica en los proverbios, no me des riquezas ni pobreza, dame solamente lo necesario para vivir. Cristo nos enseñó a evitar este pecado diciendo, el pan nuestro de cada día, es decir, el pan de un solo día, o, si se quiere, el de un cierto tiempo. El cuarto pecado consiste en la desmesurada voracidad de los bienes terrestres. Hay algunos que quieren consumir en un solo día lo que podría alcanzar para muchos. Estos no piden el pan de cada día, sino el de 10 días. Y como gastan sin medida, lo consumen todo. Ya lo dice la Escritura, el bebedor y el comilón se arruinarán. Y también el trabajador dado a la bebida no se enriquecerá. El quinto pecado que acarrea el deseo excesivo de los bienes terrenos es la ingratitud. Mal procede quien se ensoberbece a causa de sus riquezas y no reconoce que las tiene de Dios. Porque todos los bienes que tenemos, sean espirituales o temporales, proceden de Dios, según las palabras de David. Todo es tuyo, de tu mano lo hemos recibido. En orden a evitar este pecado, Cristo nos enseña a decir, el pan nuestro, y dánosle, para que sepamos que todas nuestras cosas vienen de Dios. Ocurre a veces que uno tiene muchas riquezas y no saca de ellas provecho alguno, sino perjuicio espiritual y temporal. Incluso algunos perecieron a causa de las riquezas. A este respecto leemos en la Escritura, hay un mal que yo he visto bajo el sol, y por cierto frecuente entre los hombres. El varón a quien Dios dio riquezas, hacienda y honra, y a quien nada falta de todo cuanto desea,
Pero a quien Dios no le concede la posibilidad de gozar de todo eso, pues será un extranjero quien devorará sus riquezas. En el fondo, no son sino riquezas amontonadas para desgracia de su dueño. Debemos, pues, pedir a Dios que nuestras riquezas nos sean útiles. Y eso es lo que suplicamos cuando decimos: el pan nuestro dánosle, es decir, haz que las riquezas nos sean útiles y que no se verifique en nosotros lo que se escribió del malvado. Su pan se convertirá en hiel de áspides en su interior. Vomitará las riquezas que devora y de su vientre se las sacará Dios. En relación a las cosas de este mundo, se da otro pecado, a saber, la preocupación excesiva. Hay hombres que se preocupan hoy por los asuntos que sobrevendrán a lo largo de todo un año. Los que así se comportan jamás descansan. El Señor les dice: no andéis preocupados, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos cubriremos? Por eso el Señor nos enseña a pedir para hoy nuestro pan, es decir, lo necesario para el momento presente. Además del pan, alimento del cuerpo, hay otras dos clases de pan: el pan del sacramento y el pan de la palabra de Dios. En la oración dominical pedimos el pan nuestro sacramental que diariamente se consagra en la Iglesia, para que recibiéndolo sacramentalmente sea para nosotros prenda de salvación. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dijo Jesús. Quien lo come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Pedimos asimismo el otro pan, que es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, dijo también Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedimos, pues, que nos dé ese pan, es decir, su palabra. Con ello alcanza el hombre la bienaventuranza que merecen aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Porque cuando se poseen los bienes espirituales, más se los desea, y de este deseo proviene el hambre, y del hambre la saciedad de la vida eterna. Oh Dios, que ilustras a tu Iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás y la fecundas con sus santas obras, te rogamos nos concedas la gracia de entender lo que él enseñó y de imitar sus virtudes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por la audición. Hasta un próximo episodio. Que Dios nos bendiga a todos. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada.
Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio.